me llevó a ser profesor en una situación accidental, que era que quería estudiar filología hispánica, que era una carrera que no tiene más salida que la enseñanza. Pero pensaba que a lo mejor yo titulaba y no me iba a atrever a ejercer porque era muy tímido. Y lo que me llevó a ejercer de profesor fue un acto casual que en la universidad donde hice una conferencia, un profesor me encargó un trabajo, una exposición, me salió muy bien y me quedé sorprendido porque la clase me aplaudió, el profesor también. Y cuando terminó la clase, el profesor me dijo que si yo quería ser profesor de universidad, querían echarme. Eso me había hablado de y medio. Y entonces eso me motivó un montón y empecé a dar clases particulares y me encantaba, aparte de ganar dinero. Pero sobre todo era que me encantaba porque me di cuenta que me iba aquello, pese a que era tímido. Cuando luego me presenté a oposiciones, ya antes de eso había estado en una academia en Santa Cruz dando clases particulares, también encantaba. No, estuve en 2. Y después de eso, antes de eso en el cuartel, me tocó ser guía de museo y cuando explicaba a los grupos de turistas de turistas o de soldados, como la historia del museo, veía que también me encantaba dirigirme al público en general. Y ya cuando saqué las oposiciones en el 94 ya no me quedaba otra. Pero lo superé, aunque al principio lo pasé muy mal por los nervios del primer año. Pero ahí ya sabía que ahí era yo, que me encantaba y me sigue encantando. Querer ser un ejemplo no lo sé. Quiero ser el mejor ejemplo posible. Pero no en el sentido de que ser un profesor muy rancio, muy de película de esta inglesa, sino quiero ser el mejor ejemplo como profesor, pero para poder ser para mí el mejor ejemplo como profesor tienes que esforzarte como persona. Y eso es la parte difícil porque todos tenemos defectos y además se nos nota cuando estás en público, los chicos no son tontos. Pero sí quiero ser, más que el mejor ejemplo como un profesor tradicional, quiero ser el mejor ejemplo para los chicos, pero como modelo humano, y eso implica también la parte académica, pero quiero ser un ejemplo sin dejar de ser yo. Porque los primeros años, por ejemplo, que empecé, estaba tanteando qué Sergio ser en el aula. Y entonces yo me he dado cuenta que primero estaba imitando a otros profesores, que claro, había cosas que no cuadraban con mi forma de ser. Después intentaba aprender a otros compañeros y eso me enredaba más, hasta que me solté y yo dejé de pensar en modelos. Digo, voy a ser yo, pero intentando controlarme, claro. Y poco a poco fui haciendo una propia piel, hasta que ahora ya a partir del 4.º año o tercero, yo era yo. Ya Sergio era un Sergio que no copiaba a otro Sergio profesor de los que tenía ni los que me rodeaban. Y eso es bueno y es malo porque a veces a lo mejor me he apartado mucho de la gente que me rodea. Pero lo bueno que ha hecho es que yo me sienta cómodo en el aula. Y si tú estás cómodo, los chicos al final, salvo que se te descontrolen también. Para ser un buen maestro, que sería primaria o infantil, yo creo que tienes que tener una calidez humana, tienes que tener mucho cariño por los chicos, pero de un modo integral. O sea, no solo de darles conocimiento, sino de conectar con ellos, de que te vean como un segundo padre o una segunda madre en el buen sentido de la palabra, no en el malo. Y es quizás más difícil porque los chicos son más disparatados, tienen las familias encima. Mi madre era maestra, yo lo sé por eso. Y entonces en ese sentido es muy difícil, pero requiere mucha efectividad y mucho cariño a los chicos, aunque te saquen de quicio. Yo que soy profesor de instituto, la diferencia es que tienes que ganarte a los chicos, pero que ellos ya tienen una personalidad hecha y tienes que jugar a ser no un adolescente, sino un adulto que entienda a los adolescentes. Y es un equilibrio difícil, a veces se te va de las manos, a veces no. A mí como profesor de instituto son diferentes etapas, ¿no? De primero la ESO, tercero, luego primero bachillerato, segundo, y al final son adultos. Pero yo sigo pensando que en secundaria lo que haces es transmitir más conocimiento, pero por lo menos por mi parte tienes que ser afectuoso y afectivo con los chicos, pero de otra manera. No los puedes tratar como niños, los tienes que tratar como adolescentes y futuros hombres. Y a la vez tienes que jugar, bromear. Es una onda distinta. ¿Con la materia o con día a día? En general. Bueno, yo lo que pretendo, antes yo quería que los chicos fueran cultos cuando empecé la enseñanza. Y me di cuenta que es imposible que los chicos sean cultos si tú das un temario y los chicos están instalados en otra realidad. Entonces intento que los chicos aprendan cultura, pero de manera que no se note, de manera que sea muy suave. Y sobre todo lo que intento es que los chicos pierdan el miedo a la asignatura, que es lengua y literatura, como suma de conceptos y de literatura, de lengua,
tienes que intentar, por lo menos lo que yo pretendo, que parezca que se los está aplicando a alguien, pero con el que no tengan barreras, a que puedan preguntar sin miedo. Entonces meto muchas anécdotas, utilizo mucho el humor, porque a veces yo creo que a todos nos pasa que cuando nos iniciamos una materia, a veces lo que te da miedo no es tú como profesor o el libro, que también, si hay libro, sino que lo que da miedo es ver que los tecnicismos y la terminología separan al alumno de la realidad de la materia y también del profesor. Es como si un médico solo hablara al paciente en la consulta de una manera tan técnica y tan fría que el paciente pareciera que teniendo una gripe se sintiera que va a morirse. Entonces, si lo explicas bien, el buen médico es el que explica bien los síntomas, le receta y no se entra en demasiados pormenores, porque si no el paciente se asusta y cree que va a tener una neumonía y se lo va a enterrar, ¿no? Pues yo creo que tú tienes que hacer como profesor, por ejemplo, de literatura y de lengua, que hacer en el mundo de la literatura de la manera más sencilla y más cercana, que le cojan cariño, que le pierdan el respeto en el buen sentido, que le quitan los miedos. Y una vez que le has quitado los miedos, la gente accede al conocimiento de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, si tú explicas una novela o un poema, es que ellos primero opinen sobre el poema, qué les parece, y cuando ya los vayas enganchando, poco a poco vas dando tecnicismo, porque la otra manera que hace la mayoría de la gente de mi departamento, en todos los centros que he estado, que es darles un chorro de teoría, pero claro, eso no conecta con la sangre de un adolescente, y entonces el alumno que hace que se distancia lo ve como una suma de conceptos que no lo ve emparentado con su vida. Y yo lo que intento es que aprendan eso, pero a la vez que aprendan eso intento que aprendan cultura general, porque en las casas, si no se la dan y si ellos solo ven 4 páginas web que no tienen nada que ver con la enseñanza, no van a aprender cultura general. Entonces me dedico mucho a la cultura general, a intentar engancharlos, que vean en eso afectividad y relación con su vida. Y ya, curiosamente, a partir de ahí, si has conseguido eso, la cultura viene después, pero no al comienzo. Intento también he aprendido con los años, intentar ser el mejor modelo humano posible, pero no porque yo pueda ser un santo, claro, sino en el sentido de intentar que ellos vean otro modelo humano distinto del que vean en sus casas, que a lo mejor es mejor que por supuesto, el que yo ofrezco, pero que vean un modelo humano que si criticamos que no aparece en la tele ni aparece en internet, pues entonces muéstrate tú. Y esa es la parte más sacrificada y que emocionalmente más me consume. Sí, me siento muy orgulloso de lo que enseño yo, de cómo lo enseño, no de las leyes que se instalan en España, son un desastre, pero sí me siento orgulloso de lo que puedo hacer. No me siento orgulloso de lo que me he visto obligado a hacer porque venía en el temario oficial, eso no. Pero lo que sí me siento orgulloso es, dentro de los desastres de leyes que hay en España, hasta donde yo he podido llegar y con las limitaciones que tienes como profesor a nivel de recursos, a nivel de que a veces no puedes organizar cosas preciosas, pero necesitas hacerla en colaboración con el centro. A lo mejor el centro lo ve como una tontería, a tus compañeros de departamento. Esa es la parte difícil, pero a mí sí que me siento orgulloso de hasta dónde he podido llegar yo, con todo lo que he tenido en contra, de que a los chicos les interesan otras cosas, están en otra onda, están en la cerveza, los chicos, las chicas, internet y tal. Dentro de esas limitaciones me siento muy orgulloso, porque a veces no puedes hacer más. Sí, es como si cuando eres futbolista criticas al entrenador, pero cuando luego te toca ser entrenador, si lo vas a hacer, entonces ves el otro lado. Ahora he entendido mucho mejor a mis profesores, para lo bueno y para lo malo. Ahora entendí muchas explicaciones que no me dieron y era porque para ellos les era difícil explicarlas y por eso las evitaban. Y a su vez ahora también he visto lo bueno que eran a veces cuando hicieron determinadas explicaciones que no entendía y tenían un sentido, y era que de otro modo, si hubiera saltado el orden de las explicaciones, yo no lo hubiera entendido. También ahora puedo hasta rebobinar e entender por qué algunas veces estaban nerviosos y por qué no. Y es porque he pasado por su lugar y entonces me he dado cuenta de que hay situaciones que son un poco violentas porque no sabes cómo hacer que eso encaje en ti, o no sabías cómo hacer que eso te impactara realmente. He comprendido mejor sus errores, me he enfadado más con algunos de sus errores porque me di cuenta que los podían haber superado y que no era un problema sino de comodidad. Y a su vez he valorado más los profesores que tuve en el sentido de que no tiraban la toalla. Eso es lo que me ha servido. Sí, eso todos los días. Y lo estoy intentando siempre conseguir. A veces lo consigo, a veces no. A veces tienes alumnos en los que nunca vas a conseguir ser un aliciente. Pero si le tienes mucha manía a la enseñanza y al centro, ahí lo que puedes lograr es que por lo menos
que no te cojan manía a ti como persona, ni a la asignatura, ni como profesor. Si ya has conseguido eso, parece que no, pero has conseguido un paso para que dejes de ser uno de los elementos a los que le ha cogido odio a ese alumno. Hay alumnos a los que puede sacarle más rendimiento, y es que no solo la asignatura, sino que el amen, y que además tú puedas ser un aliciente para ellos. ¿En qué sentido? En que vean otra forma de enfocar la vida. Cuando estás explicando, no solo explicas el Quijote o la sintaxis, estás explicando también, tú destilas como persona una forma de ver la vida, y si eso a ellos les llega, no, tú lo intentas, pero intentas ser lo más accesible posible. Todo. De mis alumnos he aprendido los errores que cometo, he aprendido la risa que pierdes cuando te vas haciendo adulto, he aprendido de mis alumnos también que muchas veces desde su óptica hay que explicar de otra manera, y es verdad. Hay veces que cuando te ofrecen su óptica para una alternativa, para dar las clases de otra manera, te das cuenta que lo que están buscando es la comodidad. Ahí no. Pero cuando lo que quieren es aprender y ellos te plantean otras situaciones, sí aprendes. Aprendes muchísimo. Además, lo que más he aprendido es que el alumnado tiene opiniones más sabias de las que expone, o bien por timidez o porque no quiere parecer un enterado ante el resto. Y el tema está en tú ser capaz de que ellos vayan rompiendo lo que los profesores pensamos de ellos, lo que tú realmente piensas de ellos, y ellos se dan cuenta que perciben de ti, y entonces sí aprendes un montón. Lo que pasa es que no sé la pregunta es si yo les he mostrado a ellos todo lo que he aprendido de ellos, o realmente ellos tampoco, en el fondo quizás ellos también lo hayan visibilizado. Esa es la duda que tengo. Si mirase hacia detrás, los errores que cometí eran necesarios para poder aprender. Sí, si ahora tuviera 25 años, no puedo pensar que voy a tener con 25 años la mentalidad de ahora que tengo 47. Los hubiera cometido. Lo único que hubiera quizás es no ser tan ingenuo, no con el alumnado, sino con los profesores. En todos los trabajos es difícil, si eres camarero, aprender a llevarte bien con el cocinero, los camareros, quien te contrata. Si eres camionero, pues quien lleva la empresa de camiones y los otros camioneros. Y yo quizás lo que hubiera aprendido, si ahora pudiera rectificar, es únicamente que hubiera sido más firme y no le hubiera hecho tanto caso a opiniones de mis compañeros, que yo muchas veces pedía, pero hubiera seguido más mi propia senda, aunque seguramente también eso hubiera creado problemas. Pero creo que esa es la parte que hubiera quitado. De los chicos no, porque ahora es fácil decir, esto no lo hubiera hecho, no, pero era necesario equivocarte para luego poder acertar. Eso es lo que hubiera cambiado. Ser un poco más, hacerme respetar más quizás por mis compañeros, pero no en un sentido radical ni violento, sino, no sé, quizás no haber sido tan confiado. Pues muchas gracias. Ah, ya está, era eso. Jesús,